Yo te digo una cosa, si hay algo que tengo claro y que no me va a temblar el pulso en función de gobierno, es la lucha contra las organizaciones criminales. Y Horacio Cartes tiene demasiados vínculos que tiene que la justicia castigarlo por esos vínculos con esas organizaciones criminales. Comenzando con el tráfico ilícito de cigarrillos, siguiendo con la ruta logística de la droga y terminando con el lavado de dinero que convirtió a Paraguay en un gran centro de lavado de dinero. Probablemente una de las peores pesadillas de Horacio Cartes en el Congreso durante el periodo que va cerrando fue el senador Jorge Querey, miembro del Frente Guazú, que se encargó de encabezar, por ejemplo, la Comisión Bicameral de Investigación del Lavado de Dinero, que señaló al expresidente, sancionado recientemente por el gobierno de los Estados Unidos, como cabeza de un esquema delincuencial o una organización criminal dedicada al lavado de dinero, producto del contrabando de cigarrillos y otros hechos más. Esto es una cuestión que ha sido pública en base al informe de la Comisión Bicameral de Investigación. Querey es hoy el candidato a la vicepresidencia de la República de la mano del movimiento Nueva República que candidata a la presidencia a Euclides Acevedo. En esta conversación, sin filtro, tomando un café, Querey va a la profundidad de lo que significó realizar el trabajo en la Comisión Bicameral de Investigación, desmiente el supuesto financiamiento de Horacio Cartes de la campaña proselitista de la dupla Euclides Querey y también entra un poco más en el detalle de las propuestas y de su visión de cara a una posible posición de gobierno a partir de abril de 2023. Por otro lado, también sostiene que la intención de la dupla es llegar hasta las elecciones del próximo 30 de abril de 2023. Jorge Querey, doctor, senador, en esta edición de Sin Filtro. Doctor Jorge Querey, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, che. Hace un rato que no me haces una nota, viejo. Muy feliz, muchas gracias por la invitación y a las órdenes como siempre. Antes de hablar de tema político, doctor, estábamos tomando café, o sea, yo sigo tomando acá mi café, gracias a los míos del cafetero. Como médico, ¿es recomendable una taza de café por lo menos al día o cuál es tu visión? Sí, puedes tomar, claro que sí. No hay que abusar, desde luego, porque es un estimulante. El café es un estimulante. Si sos sano en general, puedes tomar más café por día, te voy a decir. Ahora, si tenés cierta edad o tenés un problema cardiológico o hipertensión, entonces sí tenés que tomar en menor cantidad, muy pequeña cantidad, porque es un estimulante como cualquier otro estimulante, ¿verdad? Doctor, te quiero hacer esta pregunta, digamos, sin filtro, ¿cómo se llama el espacio? Pero sobre todo porque me tocó seguir mucho tu trabajo en el Congreso, principalmente en el tema de la CBI, y sé que precisamente amigo del cartismo no sos y no fuiste en ningún momento. De hecho, se molestaron mucho contigo por el trabajo que hiciste en la Comisión Bicameral de Investigación. Pero entonces, ¿de dónde o por qué surge esta versión que a mí se me hace poco creíble, ¿verdad? Pero al fin y al cabo te la quiero trasladar a vos, esta versión de que supuestamente hay financiamiento de algún sector del cartismo o supuesto plan B de Mario Abdo Benítez de la dupla de ustedes? Mira, yo creo que dentro de lo que es el proceso electoral o las estrategias electorales hay algo que ustedes los comunicadores saben bien y se llama estrategia de demolición. Si vos ves la sucesión de ataques, ¿verdad? Primero éramos marginales, no tenía ninguna importancia, qué sé yo, ¿verdad? Si se es marginal, o sea, no se tiene prácticamente apoyo, entonces no hay por qué preocuparse, ¿verdad? O sea, no incide en el resultado final. Luego vino el tema de que éramos el plan B de Mario Abdo Benítez. ¿Bien? Luego éramos luego bendecidos por Fernando Lugo. Después seguimos con el tema de afín a Horacio Cartes, etc. Y yo te digo una cosa. Si hay algo que tengo claro y que
no me va a temblar el pulso en función de gobierno es la lucha contra las organizaciones criminales. Y Horacio Cartes tiene demasiados vínculos que tiene que la justicia castigarlo por esos vínculos con esas organizaciones criminales. Comenzando con el tráfico ilícito de cigarrillos, siguiendo con la ruta logística de la droga y terminando con el lavado de dinero que se convirtió a Paraguay en un gran centro de lavado de dinero. Entonces, creo que es poco creíble. Hay en guaraní, por aña mañana ñandera picuere, toñe mañana orera picuere. Eso es lo que hay que ver. Hay que ver la senda que fue transitada. Y entonces, vos fíjate que tiene tan poca consistencia eso, o tan poca credibilidad eso, que creo que murió solo esa acusación. Hoy en día nadie cree eso. Yo creo que está muy en claro eso. Sin embargo, yo sí puedo decir que en ciertos momentos, para salvarle a Sandra Quiñones, por ejemplo, en los juicios políticos que impulsábamos contra ella, han existido votos de la oposición. Claro, sí. Y todos sabemos cómo vino la mano de por qué esos votos de la oposición. Dinero. Hay que decirlo con todas las palabras. Doctor, yendo un poco para que la gente entienda, digamos, porque yo creo que es una falla incluso de los comunicadores o de quienes trabajamos en periodismo de investigación en particular. Es como que cuando hablamos de lavado de dinero y hablamos que Paraguay es un centro de lavado de dinero, que lastimosamente lo es, como que parece una cuestión muy aérea para la gente. Y sin embargo, para para mi generación, por ejemplo, comprar una casa en Asunción es una cuestión impensable hoy. Acceder a otras cosas más, el nivel de vida que se está dando en Asunción, inflado totalmente evidentemente por el dinero sucio que está ingresando, rematando a un narcotraficante a cuadras de acá. Estamos hablando de que realmente el lavado de dinero está afectando la calidad de vida e incluso el nivel, la capacidad de acceso. Ya no es más solamente de la gente del interior que vive en Pedro Juan, donde se asesina a la gente, sino que a la gente de la capital también ya, ¿verdad? O sea, es una cuestión demasiado tangible que yo creo que tenemos que empezar a verla con esa perspectiva, ¿verdad? El sicariato es vamos a decir, la cara más terrible, más tremenda de todo este proceso, ¿sí? Que ella nos llega a Asunción ya, bueno, todos los días vemos. Vos sabés que hay un caso de sicariato por día ahí en Paraguay. Sí. Un caso de sicariato por día. Eso es muchísimo, ¿verdad? Hay 350, 360 asesinatos por año por encargo, ¿verdad? Y eso es tremendo. Eso es tremendo, terrible. Pero esa es la cara terrible. Esa es la cara maléfica, vamos a llamarle, ¿verdad? Pero después hay otras cosas en las que, entre comillas, no te das cuenta. Porque si yo pongo un supermercado que no me importa en realidad ganar por el negocio del supermercado, porque lo que quiero es lavar el dinero, hacer circular el dinero, yo le termino fundiendo a todos los almaceneros a un supermercadista honesto que importa, que compra de la distribuidora, etcétera, etcétera. Le termino perjudicando. Entonces, eleva o baja los precios de acuerdo a la necesidad nomás. ¿O por qué te parece que hay tantas estaciones de servicio en Paraguay? El promedio por per cápita de habitantes aquí, somos, creo que el país que más estaciones de servicio tiene. Y que no baja el precio del combustible. Y no baja el precio del combustible, a pesar que el petróleo baje, etcétera, etcétera, y pueden intentar inventar lo que sea. Entonces, perjudica a la vida económica cotidiana. Es decir, perjudica al empresario honesto, perjudica al industrial, perjudica al comerciante, al importador perjudica. ¿Entiendes? Entonces, por un lado. Y por otro lado, fíjate vos, la necesidad de todo esto es que haya circulante. Deja de haber circulante porque los grandes capitales se mueven en grandes agroganaderas, en grandes extensiones de tierra de especulación y en algunos negocios urbanos como los que citamos. Entonces, termina perjudicando fuentes de trabajo, seguridad,
acceso al dinero porque se mantiene alto, etc. Entonces, es una cuestión que a la gente le perjudica. Y al final del día, ¿sabe qué es lo peor del asunto? Es que la sociedad termina incorporándose a la red criminal. ¿Por qué digo eso? Ayer conversaba sobre un tema de seguridad con respecto a los indígenas supuestamente incorporados al narcotráfico, etcétera, etcétera, o a la producción de marihuana o de lo que sea. Esa persona que me dijo, yo le dije, vos no tenés idea de la realidad allá, le dije. En tal lugar, le dije, si el indígena no se va a trabajar para eso, se le mata. O en algunos casos no come. ¿Plata o plomo? O vamos a dejar el caso de los indígenas. Vamos al caso de los estancieros. Un estanciero, un ganadero me dijo, en mi campo bajan avionetas. Y vinieron a hablarme de que yo cobre $20,000 o $30,000 por cada uno de los descensos, de los aterrizajes. Y yo le dije, no quiero hacer nada. Pero tampoco, hagan ustedes lo que quieran allá. Yo no veo, no escucho nada, etc. Porque si no me van a matar. Esa es la realidad que se está viviendo. Entonces, fíjate cómo afecta eso a la vida cotidiana de la gente, ¿verdad? Entonces, y nos pusimos nosotros en una situación extraña. Yo creo que siempre, estos delitos siempre ocurrieron, no es tampoco nuevo este delito, pero convengamos que el perfeccionamiento se dio desde el periodo de gobierno del presidente Horacio Cartes. ¿Qué tan complicado fue hacer ese trabajo de la Comisión Bicameral de Investigación del tema lavado de dinero? Que, digamos, se mediatizó y el ataque contra tu persona en particular y contra otros miembros de la CBI fue por las conclusiones que se habla de Horacio Cartes, pero se habla de un montón de gente más dentro de ese informe. A mí me tocó leerlo, es bastante extenso. Pero quiero ir a qué tan complicado fue y qué nivel de preocupación sentían ustedes dentro de esa comisión por la integridad física de quienes formaban parte de esa comisión, doctor. Yo tuve el siguiente criterio y me sirvió de aprendizaje eso y corroboré con eso. Yo creo que la mayor protección es hacerlo todo transparente. Es decir, que sea lo menos clandestino, incluso la investigación lo menos clandestino posible. Entonces yo accedía a una información y lo decía públicamente. Es decir, y en realidad en esos ámbitos, en general, sí, hay ámbitos en los cuales la venganza es parte de la cuestión. Pero en general, cuando ya está flotando en el ambiente, cuando ya se sabe todo, cuando se tiró en luz pública, ya perdió razón de ser el daño que me pudieran hacer en ese momento en forma particular o a la gente de mi equipo, ¿verdad? Sí, no te voy a negar, aunque vos no creas, tuvimos 2 o 3 situaciones que todo fue bien, por suerte, porque pudimos hablar con gente que estaba dispuesto a darnos información, pero requería de alta, vamos a decir, reserva, ¿verdad? Y cumplimos esa palabra, porque eso, lo que se nos transmitió en realidad, no figura eso que nos dijo esa persona, pero nos sirvió para saber qué tipo de documentos debíamos de pedir para evidenciar algo. Yo te digo una cosa, eso no es público. El documento en general es público. Después los anexos tienen un montón de documentos, pero hay otra parte muy grande de inteligencia financiera, de documentos de investigación de narcotráfico, de aquí de Paraguay, de Brasil y de Estados Unidos, que por la reserva legal correspondiente no se tiene acceso. Solamente un juez puede autorizar a que se sepa. Esa, hermano querido, es una caja de Pandora. ¿Entendés? Hay hermosas criaturas de todo el ambiente económico aquí de Paraguay, del sector financiero, de sectores empresariales, de sectores políticos.
Quiero ir un poco a la campaña también, doctor, porque la idea de este espacio es ayudar un poco a abrir el debate, a que la gente conozca a los candidatos. La postura de la dupla Euclides-Querey es mantenerse en el camino hasta el 30 de abril o este llamado al diálogo que expresaron al menos desde algún sector del Frente Guazú o allegados al expresidente Lugo es una posibilidad de volver a una mesa de diálogo con o diferentes candidaturas que hoy están formando parte de la oposición. Nosotros, Juanqui, tenemos el plan de trabajo y la decisión de llegar al 30 de abril. Eso es una decisión tomada, firme, sólida, sin dudas. Ahora bien, nosotros reivindicamos el diálogo en la política y en la democracia. Es absolutamente fundamental porque si no se resuelve por el diálogo, se resuelve de manera violenta las diferencias en la política. Y no estamos ya en esos tiempos. Yo creo que el diálogo es una herramienta que hay que utilizarla y la reivindicamos con el doctor Euclides Acevedo. Hoy nosotros estamos dialogando con sectores del liberalismo y sectores del coloradismo. Hay una fracción del coloradismo que no le va a votar a Santiago Peña, pero tampoco le va a votar a Alegre. Ellos, y dependiendo de los escenarios que se vayan dando, porque van a haber todavía sorpresas en estos escenarios de aquí en un mes y medio que falta para las elecciones. De esos escenarios va a depender y de nuestro trabajo, desde luego, que nosotros hagamos crecer la intención de voto que tenemos, ¿verdad? De eso, que nosotros el 30 estemos en condiciones de disputar con Santiago Peña. Los diálogos, el momento más adecuado era antes de las internas, antes del 10 de diciembre, donde había que sentar compromisos políticos y garantías. No se dio eso, perfecto, los diálogos siguen. El 30 de abril nosotros ganamos las elecciones. Al día siguiente convocamos de nuevo a un diálogo, a participar en el gobierno, a colorados, a liberales, a Frente Guazú y a Nueva República. ¿Por qué? Gane quien gane, voy a salir un poco de mi posición de candidato. Gane quien gane, si no tiene esa estrategia, va a ser ingobernable el próximo periodo. O vamos a tener nuevamente exclusión o yo tengo la certeza que Peña va a trabajar para su patrón. Estando aquí o estando en la cárcel en Estados Unidos, él va a trabajar por su patrón. Va a responder a eso. Uno. Y segundo, va a responder a un modelo político que nosotros estamos totalmente en contra, ¿verdad? O sea, aumenta las desigualdades en todo el mundo, en todos los países, eso, y hay que tener una visión social más empática, se dice hoy en día. La empatía se usa mucho hoy en día, esa expresión, ¿verdad? Hay que ser más empático con una situación de algo que ya no me voy a cansar de repetir. Ahora que estamos disfrutando aquí, comiendo este embellú, tomando el cocido, este ambiente hermoso aquí de la cafetería, ¿verdad? 800,000 personas hoy no tienen un plato de comida sobre su mesa, claro, hermano querido. Y 2,5 millones tienen el plato de comida, pero si se enferma su hijo no tiene para comprarle remedio. O sea, es decir, no es de cristianos, no es de persona ética, no es de musulmán, no es de buena gente, y menos aún el Estado no se puede hacer en botabú de esa situación. Eso hay que ayudar. Eso no quita a que uno ponga mucha tinta en un desarrollo sostenible. Y para mí el desarrollo sostenible tiene 2 o 3 aristas nomás. 1, industrialización. 2, reforma estructural del tema de la tierra. Necesitamos eso, el tema de la productividad, de la pequeña agricultura familiar campesina. Estamos hablando de miles y miles de familias que sostienen nuestra alimentación, que sostienen, etc. Tercero, no estamos en contra de los grandes emprendimientos productivos, no estamos en contra. Pero ahí es donde tenemos que hacer pactos inteligentes. Yo le decía a los ganaderos cuando nos fuimos, pues nos fuimos no hace mucho a la asociación rural, yo les decía, perfecto,
Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes están muy interesados en ampliar los mercados. Por eso ustedes hablan de abrir la relación con China continental. Claro. No hay problema. Hablemos sobre eso. Pero perfecto. Si nosotros desde el Estado le ampliamos los mercados para que ustedes vendan mucho más y su hato ganadero pueda aumentar incluso eventualmente, etcétera, etcétera, ustedes se comprometen a no comprar más pesticidas que entran de contrabando, que traen cualquier porquería, ¿verdad? Y el que compra, vamos a mandarle a la cárcel por 5 años. 2, ¿están dispuestos a respetar los cauces hídricos y no contaminar y cumplir nomás lo que dice la ley, la franja de protección? ¿Están de acuerdo de que a tantos metros de una escuela o de una casa ustedes no pueden fumigar o no pueden cultivar? ¿Están dispuestos ustedes a priorizar la compra de sectores industriales interesados en darle valor agregado a sus productos? Es decir, eso es una negociación inteligente, ¿verdad? Como contrapartida, más mercado para ustedes, más posibilidades de crecimiento, más garantía incluso para su propiedad privada. Claro, vos sabes que eso es algo, doctor, que digamos, vos te reconoces socialista, esto lo dijiste varias veces, y es como que un tiempo a esta parte se ha instalado esta intención de sectores que siempre yo que se dicen liberales, porque para mí el liberal es una persona que cree en la libertad antes que cualquier tipo de cosa, libertad económica, libertad de pensamiento, y no va a buscar perseguir a una idea. Pero hay sectores que hoy se dicen liberales de nombre, que como que quieren instalar que el socialismo y el comunismo tienen que ser vetados. Y yo realmente me asusta escuchar eso de la boca de alguien que se dice liberal, ¿verdad? Porque, a ver, yo no comparto mucho de la ideología socialista o comunista, pero yo no voy a pedir nunca que se prescriba una línea de pensamiento, ¿verdad? Y lo otro es que yo, por lo que siempre te escuché a vos, en estos años de tu función como legislador sobre todo, nunca hablaste de perseguir la propiedad privada, sino de respetar la propiedad privada legítimamente establecida, pero también buscar reivindicar aquella propiedad que hoy se dice privada, pero que realmente tiene un origen cuanto menos llamativo, ¿verdad? O sea, por ahí va la línea, por lo que te estoy entendiendo. ¿Sabes lo que ocurre? El tema es el siguiente. Nuestros pensamientos políticos e ideológicos tienen que servir para leer la realidad. Claro. Y con esa lectura, no le vayas a pedir a la teoría que te dé tu programa de gobierno. Porque, no, claro, porque no es su función, te voy a decir. Aparte que la teoría socialista y liberal se escribió hace 300, 200, 300, 100 años. Entonces, es decir, te pueden explicar la realidad, pero aplicarla a tu momento histórico en el que estás viviendo depende de vos. De vos digo actor político, vos actor partidario, vos actor movimiento popular, etcétera, ¿verdad? Eso depende. Entonces, resulta tan simpático porque las consignas de la Revolución Francesa para mí son fantásticas. Yo soy un admirador de la Revolución Francesa. ¿Entendés? La libertad, la igualdad y la fraternidad para mí son consignas. Igualdad, hermano querido. O sea, y hoy igualdad cuando tocamos de repente pareciera... No, reivindicamos la igualdad. Reivindicamos la igualdad. Sobre todo que es como que se instala, perdón, doctor, que te corte ahí, que así, no, ¿usted quieren que tengamos todos pobres? No, hermano, la igualdad en el concepto liberal de la Revolución Francesa, que es después de la que se toma, digamos, las ideologías posteriores, es la igualdad ante la ley y ante el Estado sobre todo, ¿verdad? Y el tema es el siguiente, que esa libertad, me acaba de venir a la mente, hay un video donde muestra cómo cuando Neruda va al exilio y muestra un obrero italiano
¿verdad? Que va a la protesta, es decir, y cómo comienza a trabajar el tema de la libertad, ¿verdad? No es libre, ni puede protestar alguien que tiene que ir a las 4 de la mañana y salir a las 6 de la tarde de su trabajo. Y no puede protestar porque es injusto la cantidad de horas que trabaja, porque es injusto que no tiene IPS. No es libre una persona que tiene hambre. No es libre una persona que depende del día a día, de esa moneda que en la esquina del semáforo se le da. Esa persona no es libre. No es libre una mujer que es golpeada en su seno familiar donde tendría que ser. No es libre. ¿Entendés? La libertad es un bien que requiere de las mayores condiciones para su ejercicio pleno. Para su ejercicio pleno. ¿Entendés? La libertad de leer, la libertad de estudiar, la libertad de dedicarme a la actividad del campo si quiero dedicarme. Quiero una libertad en extremo y quiero una igualdad en extremo. ¿Entendés? Y tengo muy en claro eso. Y en este momento histórico, de la historia de nuestro país, para mí es muy claro. Nosotros necesitamos de ese pacto. Y vos sabés que eso aprendí mucho de Euclides Acevedo. O sea que me sorprende, a mí me sorprendió que yo asimilé un poco su discurso en ese, y ahí, porque él es un gran admirador del Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa es un pacto para alguna gente que no tenga la información, es un pacto que se firma a la salida de la dictadura española, ¿verdad? Y establece los pasos a ser seguidos para reconstituir la institucionalidad de España post dictadura. Y ese pacto de la Moncloa y España hoy en día podremos decir o leer algunas cuestiones críticas, algunos problemas, etcétera, etcétera, pero convengamos algo. Le sirvió para construir su democracia actual. Entonces, nosotros necesitamos de esos pactos. Y nosotros necesitamos entender de que aquí vamos a tener que compartir la gobernabilidad. Y tendrán que haber ministros colorados, ministros liberales, ministros Frente Guasú, ministros Nueva República. ¿Por qué eso? No es repartija de torta. Es poner 10 puntos en esto. Vamos a cumplir para estos 10 puntos. Bueno, no hay problema. Estos 10 puntos vamos a cumplir. Entonces, sin que vos me hayas apoyado electoralmente, no hay problema. Vos sos un actor importante de esta república. Entonces, vas a hacer caminar estos puntos que te conciernen, ¿de acuerdo? Sí o sí. Hacienda le tiene que apoyar, el Poder Legislativo tiene que ponerle todos los votos y no trancarle, el Poder Judicial tiene que dar las garantías jurídicas correspondientes, ¿verdad? Por eso es tan importante tener esa visión del gobierno tricolor que le llamamos nosotros, porque por un lado es cierto, es patriótico, te voy a decir, en el sentido de 3 o 4 cosas que sí o sí hay que hacer por nuestra patria, reivindicar nuestra soberanía, etcétera. Pero por otro lado, tricolor, porque efectivamente todos los colores tienen que participar en ese gobierno, o si no, no va a haber gobernabilidad. Leía hace algún tiempo a Amílcar Ferreira, analista económico, que creo que va también en la línea de lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Paraguay necesita ser un país capitalista en el sentido de estar abierto a la inversión de los grandes emprendimientos, que vos lo que decías, pero con responsabilidad social y también sin miedo a tener una responsabilidad ambiental, ¿verdad? O sea, es un poco la línea de lo que vos estás diciendo, doctor. Es así. Es así. Recuerdo que yo estuve en la Secretaría General de la Presidencia con Lugo, ¿verdad? Y recuerdo que venían empresarios interesados en hablar con el presidente, etcétera, etcétera. Y teníamos reuniones previas o con López Perito o conmigo o juntos, ¿verdad? Siempre tuve esa posibilidad porque trabajé muy bien. Yo estaba a cargo de López Perito en ese entonces, ¿verdad? Entonces, yo le decía aquí, ¿cuáles son las condiciones? Me preguntaban. Y bueno, las únicas condiciones son, 1, cumpla toda la ley. 2, cumpla los derechos de los trabajadores. 3, cumpla con sus obligaciones tributarias. Y 4, gane dinero. Doctor, yendo ya un poco a una cuestión, digamos, un poco más de propuestas, digamos, para ir bajando un poco.
El tema educación. ¿Cuál es la postura de la dupla? ¿Ustedes se tienen que aumentar el nivel de inversión del Estado? Como que se armó mucho escándalo en estos días después de lo que dijo el ministro Nicolás Zárate, que dijo una verdad, que hay que aumentar el nivel de ingreso para la educación. Pero, ¿cuál va a ser la postura, digamos, en caso de que ustedes lleguen a ser gobierno? El tema de la educación, creo que tiene que definirse a partir de los pensamientos. Vos sabes, existen estos coach que le dicen, o si no los otros que son los motivacionales, Claro. esas cosas que están muy de moda. Normalmente yo no soy muy adepto a ese tipo de cosas, pero ellos suelen hacer una pregunta muy interesante. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Qué querés de aquí a 5 años? Y entonces tus estrategias educativas deben apuntar a eso. Si hoy decimos que mandos medios faltan en Paraguay, por eso muchas inversiones no pueden venir, etcétera, porque falta mano de obra y falta especializada y faltan mandos medios. La pregunta es la siguiente: ¿por qué casi están por morirse las escuelas agrícolas y las escuelas técnicas? Vos sabés que tiene una curva presupuestaria de disminución progresiva, así. En caída libre tienen. Y si hablamos de que tu futuro se juega en eso, medio, fuera de otros elementos, pero un elemento que se pone siempre es la falta de mandos medios, famoso discurso. Bueno, entonces, ahí es donde la sociedad y el Estado hacen un pacto. Ahí es donde la sociedad y el Estado hacen un pacto, donde el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos. Y es posible. Vos me decís, ¿qué pico lo que es tan difícil? Te voy a contar una anécdota de la cual pareciera triste al inicio, pero hoy estamos orgullosos. La Universidad Nacional de Caaguazú, Facultad de Medicina, una universidad que se abrió hace varios años. Yo soy docente ahí, soy profesor de la universidad. Vos sabés que yo daba, cuando comenzó la universidad me llamaban, me contrataron y yo dije, híjole, me voy para dar mi clase y me voy a una escuelita de un barrio de Coronel Oviedo, en un aula de escuela doy mis clases de la Facultad de Medicina. Yo dije, híjole, qué problema, ¿entendés? ¿Cómo? Bueno, ¿sabes qué? El proceso de mejoría de la universidad y de los resultados de la universidad son fantásticos. Vos sabés que creo que se presentaron ahora a la CONAREM 31 o 41, no me recuerdo bien el número. Solo uno no ingresó, todo el resto ingresó. Es la universidad que más ingresantes tiene en la CONAREM. ¿Entiendes? Entonces quiere decir que algo se hizo bien en el proceso de construcción de la educación y el conocimiento en esa universidad. Hubo gente que le puso pila a eso, te voy a decir. Ahora, lo que no podemos es dejar sujeto al esfuerzo individual, debe ser previsible. Y el Estado debe garantizar eso. Por eso que sí hay que aumentar la inversión en educación. Sí hay que gastar mucho más en capacitación docente. Sí hay que gastar mucho más en infraestructura. Pero una tarea muy importante, y el Ministerio de Educación es a eso lo que se tiene que abocar. Es discutir cómo es nuestra técnica de educación, cómo vamos a educarle a la gente. Yo como docente te digo una cosa, tengo universitario, vos sabés que pánico me produce a mí ahora cómo se le evalúa a los alumnos ahora. ¿Sabes por qué? Porque te das cuenta. Te doy un ejemplo, el debate, por ejemplo, fantástico. No sé si me estoy extendiendo de más. No, doctor, despacio. Vos fíjate que, por ejemplo, yo me doy cuenta que cuando hago un test de selección múltiple, mis alumnos tienen mejor puntaje.
Cuando hago de desarrollo de temas, las notas caen. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, te pongo ese ejemplo y así está en cómo se dictan hoy las clases, cómo se incorpora al alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje, cuál es la técnica, cuáles son las técnicas y las tecnologías y las metodologías con las cuales tener esa aproximación en un mundo cambiante, en un mundo donde todos están pendientes de sus celulares, ¿verdad? Y donde esto no lo tenemos que prohibir, lo tenemos que incorporar al proceso educativo, ¿entendés? Entonces, de eso tiene que ocuparse el Ministerio de Educación y el Estado en su conjunto, garantizarle los recursos, la tecnología y la infraestructura para que pueda desarrollar eso, para llegar a una meta de aquí a 5 o 10 años donde nosotros podamos decir somos un país con una educación superior y eso nos ha permitido un desarrollo sostenible. Pues sabes que ahí volvemos a lo que decíamos hace rato, lo de la igualdad, doctor. Porque no hay que ser autorreferencial, ¿verdad? Pero antes de entrar a este mundo del periodismo, yo soy egresado del Técnico Nacional en Química Industrial. Y como a la familia no le gustaba mucho la idea de que yo sea periodista, me fui a hacer el CPI en la Facultad de Ciencias Químicas. Y era muy marcado, había una diferencia muy marcada entre los que éramos del Técnico Nacional, formación de hecho especializada en química, en la competencia por esos lugares, que de hecho ya no es más examen de ingreso, es el primer semestre de la carrera que te hace de colador, ¿verdad? Pero era muy marcada la competencia. Técnico Nacional, nos competían mucho el Paraguay y Brasil, y después entraba ya el GET. Y ahí te decías vos, bueno, hay una marcada diferencia. ¿Por qué? Porque no hay una igualdad en el acceso a la educación de calidad. Por eso es que proyectos como Becal son proyectos muy lindos, pero que no, digamos, no apuntan dentro de toda una total inclusión educativa. Es así. Porque pero no es porque yo quiera que se haga una cuestión así muy popular en el sentido abierto y hacer vito, no, sino que yo quiero que más gente tenga la capacidad técnica, educativa, para poder pelear esos puestos, ¿verdad? O sea, ahí está el problema de la igualdad nuevamente, ¿verdad? O sea, es que yo tengo un hijo que está intentando ir a estudios de matemáticas avanzadas, que me disculpen si el nombre me equivoco, la Universidad de Eindhoven, ¿verdad? En Países Bajos, que tienen las escuelas de matemáticas avanzadas más... Ah, mira. Los top había sido en Países Bajos. Yo no tenía idea de eso, ¿entendés? Pero había sido incluso más que los rusos, ¿entendés? Y después algunas americanas y algunas alemanas, francesas. Alemania está detrás incluso de ellos en temas de matemáticas avanzadas, ¿verdad? Y vos fíjate que ellos hicieron como había desniveles, así vamos a decir, porque en el mundo, a los que quieran acceder a la universidad, ellos hacen como un cursillo de ingreso, ¿sí? Donde igualan el nivel de conocimiento antes de rendir el examen para acceder a la universidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que probablemente la corrección de nuestra desigualdad educativa vaya por ahí, ¿verdad? Probablemente vamos a tener que en algún momento establecer estos puntos intermedios. Viste que, por ejemplo, yo aquí me recibo de doctor en medicina, ¿verdad? En Europa vos no te recibís de doctor. El doctorado es un nivel superior. Claro, después del posgrado y después recién vos te recibís de licenciado, ¿verdad? Y la licenciatura es un paso previo, después está la maestría, después el doctorado y después el PhD, ¿verdad? Son los pasos sucesivos, vamos a decir, en los niveles de... Entonces, me parece que vamos a tener que llegar a una de esas cosas cuando intentemos igualar, vamos a decir, apuntar a la igualdad en el acceso, porque si no, es desigual. Si un chico que tuvo
serias, severas limitaciones en su educación primaria, en su educación secundaria, porque están lejos de los centros de poder o de los centros económicos, y le pones ante un examen de ingreso que es para el nivel del que está en el técnico nacional o en el GET, poniendo los nombres de las instituciones que vos pusiste, lo más probable es que no acceda. No va a poder acceder. Siguiendo con las propuestas, el Ministerio de Educación tiene que encargarse de la construcción de las escuelas, o esa es una diatriba que debería pasar a ser parte del Ministerio de Obras Públicas, doctor. Creo que debiera de ser parte de una operativa de obras públicas. Eso sí, lógicamente, las necesidades que se generan, vamos a decir, en el marco educativo, técnicamente hablando, porque, qué sé yo, un aula no tiene que tener eco, por decirte. Te estoy inventando una cosa, ¿no? Disculpen si no es el ejemplo más adecuado, pero que no tiene que tener eco, que tiene que tener, para las clases de verano tiene que tener aire acondicionado, y si no tiene aire acondicionado tiene que tener un sistema de protección solar que permita que adentro sea fresco, o sea, no sé, ese tipo de cosas, ¿entendés? Entonces las partes técnicas se le traslada, pero creo que el Ministerio de Educación debe volver a discutir esto, es demasiado importante, ¿no? En materia siempre de obras públicas, hemos visto un incremento de la infraestructura que no ha ido acompañada de un incremento en la calidad de la vialidad de la gente. Tenemos más puntos de acceso, en teoría deberían ser rápidos, pero igual tenemos largas filas, ¿verdad? O sea, ¿cuál va a ser la postura? ¿La construcción de infraestructura o infraestructura y a la par alternativas para el transporte público? Mira, en primer lugar creo que el tema de la infraestructura vial es importante. O sea, convengamos que es importante. Claro. Un país que no tiene una estructura vial sólida es un país que no puede sacar sus productos, que no puede generar, etcétera, etcétera. Y vamos a tener un desafío muy grande ahora con la bioceánica. Eso va a ser un desafío gigantesco que se nos presenta, ¿verdad? Ahora, hay dos cositas. En primer lugar, ese grado de inversión tenemos que un poquitito desplazar hacia la industrialización. 2.500, 3.000 millones de dólares en todo el gobierno de Mario Abdo Benítez se gastó ahora en infraestructura vial. Yo siempre les pregunté a los industriales, ¿y en el sector industrial cuánto se invirtió? Cero. Todos los créditos y todo ese tipo de cosas no fueron apuntados al sector industrial. Y el sector industrial es el que te da puestos de trabajo. Es el que te agarra y te da posibilidad de que vos sos empleado y vos, ¿dónde vas a gastar cuando cobras tu sueldo? En la almacenera de la esquina, vas a gastar en la peluquería, vas a gastar, es decir, así es que se genera el circulante, pues, claro, que la gente en el bolsillo. Entonces vamos a tener que discutir un poco los equilibrios de los ámbitos de inversión. En segundo lugar, la infraestructura, creo que no es solo vial. La infraestructura puede ser muy grandemente en viviendas, en hospitales, centros de salud, etcétera, y en escuelas. Es decir, si se priorizaran esas cosas, generas mucha mano de obra local, porque para construir una escuela en Llaveure no le vas a llevar a albañiles de Asunción, claro, vas a tomar albañiles de Llaveure, ¿entendés? Entonces te genera una situación y son empleo intensivas, te crean muchos empleos, y eso es muy importante en este momento donde hay un desempleo importante, pero más importante es el subempleo, que en realidad es un desempleo disfrazado, ¿verdad? Pero bueno, o sea, qué sé yo, el muchacho que vende caramelos en la esquina del semáforo, y vos trabajas así, y te vas todos los días a trabajar así, me voy todos los días a trabajar, pero se va a vender caramelos, o sea, no tiene seguridad social, no tiene cuestiones mínimas que debiera de tener, ¿verdad? O sea, en realidad el subempleo es una cosa...
siguiendo el hilo de tu pregunta, era la infraestructura. Y a la par la posibilidad de alternativas para el transporte público. ¿Sí? Para el transporte público. El transporte público aquí tiene, yo creo que en general de esto no sea, creo que hay dos cuestiones, dos ejes centrales. En primer lugar, el transporte público, así como funciona, hay que ver firmemente la posibilidad de municipalizar o estatizar. Este es un sector privado fracasado. Cómo funciona hoy el transporte público, porque es privado es el transporte público hoy en día. ¿Entendés? Es público, no estatal en todo caso, para ser estricta, rigurosos, ¿verdad? En el concepto. ¿Entendés? Pero es un modelo fracasado. Convengamos eso. O sea, este modelo no puede seguir. Pero en segundo lugar, es el tema tecnológico. Nosotros vamos a tener que apuntar a nuevos modelos de transporte. Y te lo digo porque incluso cuando fueron las elecciones municipales, pues se habló de que yo me lance para la candidatura a la intendencia, etcétera, etcétera. Y yo tuve conversaciones con sectores empresariales japoneses. Nosotros, por ejemplo, no tenemos posibilidad de abrir, vamos a decir, mega avenidas como se abrieron en otros lugares, no sé, como la 18 de julio o 18 de julio de Buenos Aires, te iba a decir, o sea, que son mega carreteras, ¿verdad? Probablemente no podamos hacer eso, pero ¿qué sí podemos hacer? Podemos hacer trenes aéreos, tenemos electricidad y para eso es suficiente una calle así y un riel aéreo. Eso es lo que es necesario. ¿Necesita inversión? Sí necesita inversión. Y ahí hay que hacer acuerdos con el sector privado. Estoy de acuerdo. 2023 es un año clave, deberíamos haber empezado antes, en materia de negociación de nuestros intereses en Itaipú. Está el informe de Contraloría que revela las barbaridades que se han cometido en pos de los intereses brasileños antes que los nuestros. Ahora la cuestión es, doctor, ¿cuál va a ser la postura, digamos? ¿Es seguir recibiendo el tema de la compensación, aumentar la compensación o tal vez libre disponibilidad para la venta, o una tercera alternativa que es algo que han hablado desde digamos, la academia, que es la de sí vender pero priorizar el uso intensivo de nuestra energía dentro del territorio paraguayo para generar lo que vos decías, lo de las industrias? O sea, ¿cuál va a ser la postura, digamos, de la dupla Euclides-Querey en este caso? En primer lugar, es que hay que otorgarle un sentido patriótico a este tema, ¿sí? O sea, y no es así verso, ese asunto no es verso, porque nosotros hemos perdido mucho por culpa de políticos y gobernantes que se han beneficiado personalmente, pero han perjudicado grandemente o han dejado de percibir beneficios grandes para la República, ¿verdad? Entonces, ahí hay cosas de compensación que sí o sí habrá que discutir con los brasileños. Por suerte, tenemos un interlocutor, cuando menos con quien podemos sentarnos ahora a conversar, que es Lula da Silva, el presidente de Brasil. Siguiente punto es respetar todo lo acordado y que se cumpla el acuerdo Lugo-Lula en todos sus términos. De 2011. 2011, ¿verdad? Que se cumpla en todos los términos. No se cumplieron todos los términos del acuerdo Lugo-Lula, ¿eh? Muchas cosas están ahí flotando, beneficios que son para el país. Lo otro, el tema de la renegociación. No hay que renegociar solo el anexo C. Hay que renegociar todo el tratado. ¿Y sabes por qué hay que renegociar todo el tratado? Porque nosotros en el tema de la tarifa estamos empantanados. Y aquí hay una pelea de los que quieren mantener alto para que haya un ingreso, ¿verdad? Y eso pueda servir para dinamizar nuestra economía, nuestro desarrollo, etcétera, etcétera. Y otro sector que dice, estoy hablando no de los sinvergüenza, porque los sinvergüenza tienen una y otra posición también dependiendo de sus intereses, ¿verdad? Pero estoy hablando de gente intelectualmente sincera, vamos a llamarle, ¿verdad? Y otra gente que dice, a la bucha, bonito cuando
gastás en una infraestructura y pagás el crédito, es para que alguna vez, bueno, te salga más barato entonces tener eso. Claro. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿se merece la ciudadanía o no que baje el precio de la tarifa? El precio es lo que paga la ANDE mes a mes. Para mí sí. Claro que se merece. El problema es que en realidad ahí hay que discutir entonces el tema de la tarifa. ¿Se baja o se mantiene como está? ¿Entiendes? Ahora, ¿cómo se resuelve ese problema? En primer lugar, hay que tener un sentido patriótico, como te digo, y nosotros es una urgencia hacerle sentir los beneficios de lo poco o lo mucho que tengamos como país a nuestros conciudadanos, ¿verdad? En lo posible. Nosotros, sin mucho lío, yo te aseguro, sí, 30% de bajar, 30-40% es posible bajar, y eso son cálculos. Otro día te sugiero que le invite un poco a Kencho Rodríguez, también tiene todos los cálculos hechos, ¿verdad? De por qué hoy, así como está, sí se puede bajar 30-40%. Puede ser más, pero ahí tendría que afectarse la tarifa, tendría que bajarse entonces la tarifa. Lo otro es que hay que tener en cuenta que en realidad 8 años a 10 años más nomás nosotros en realidad, por nuestro crecimiento vegetativo, tenemos margen. Es decir, lo que vamos consumiendo a medida que transcurre el tiempo, tenemos 8 a 10 años más nomás para consumir todo lo que nos corresponde, vamos a decir, y ya quedarnos equilibrados, te voy a decir, ¿entendés? Es decir, nosotros necesitamos negociar con Brasil y Argentina nuevas estrategias energéticas. Y Bolivia también, ¿verdad? Porque Bolivia tiene el petróleo, tiene el gas. Brasil y Argentina compartimos las cuestiones hidroeléctricas, etcétera, ¿verdad? Entonces, el paquete de renegociación tiene que darse, tiene que ser pensado holísticamente, holísticamente, es decir, no quedarnos en mirar solamente el árbol, sino mirar todo el bosque, ¿verdad? Y decirle a los brasileros: nosotros queremos esto. Ahora, ustedes necesitan más energía. ¿Podemos hablar de proyectos energéticos? ¿Les interesa o no les interesa? Si no les interesa, no hay problema. Pero Brasil tiene graves problemas energéticos. Lo que sí tiene que quedar en claro, 2 o 3 puntitos, y con esto concluyo. 1, el fin del pago de esta deuda, la renegociación del anexo C y la renegociación de todo el tratado de Itaipú y de Yacyretá tiene que sentirse en el bolsillo de la gente. 2, tenemos que tener libre disponibilidad para que nosotros le vendamos a quien querramos vender lo que nos corresponde, porque nos corresponde la mitad y nosotros tenemos que tener esa disponibilidad de venderle a quien se nos antoje venderle. Y si queremos derramar en el río la energía, derramar en el río la energía, pero es nuestra energía, nos corresponde por tratado, por ley, por derecho propio. Y 3, tenemos que renegociar, vamos a decir, el desarrollo energético de corto plazo ya, porque 10 años nomás ya tenemos después ya va a comenzar a haber déficit de generación energética aquí para nosotros en crecimiento vegetativo. Si llegamos a instalar, imagínate si se llega a instalar industrias que usan mucha energía, por ejemplo, ese 10 años se va a cortar. Materia de salud, doctor, que es un rubro que vos conocés bastante, ¿verdad? Le escuchaba a Santiago Peña decir lo de dejarle al Ministerio de Salud como un rector nomás de la salud pública, medio que de privatizar. Después dijo que no dijo lo que dijo, como siempre, pero el Estado debería también aumentar su inversión, y realmente más que inventar o sea, no es, aumentar la inversión es, digamos, mejorar el gasto, en el sentido que hay mucho gasto superfluo hoy de beneficios realmente, vacaciones, bonos vacacionales, aparte de las vacaciones pagadas y cosas por el estilo de los trabajadores, y un montón de cosas más. Mejorar el gasto para mejorar la atención, y sobre todo creo que se dio mucho durante el gobierno de Horacio Cartes la desaparición de, por ejemplo, las unidades de salud familiar, que eran, digamos, el primer rostro del acceso a la salud pública para la familia, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la postura en este sentido? Mira,
Yo creo que hay que crear un poco, dicho sea de paso, me salgo un poquito de la pregunta un ratito nomás. Sí, doctor, por favor. Yo te digo una cosa, yo creo que hace falta foros de debate intelectual, en serio te digo. Yo creo que seguramente no te vas a llenar de auspiciantes y de gente, pero este país necesita de eso. Y te digo por qué. Porque aparte dejemos un poco de lado el tema de Horacio Cartes y Peña, ¿sí? Pero Peña es la muestra más acabada de cómo, vamos a decir, hay una intelectualidad también que lo único que hace es hacer un seguidismo de las modas recomendadas que muchas veces, demasiadas veces, y especialmente en el ámbito económico, han resultado un fracaso. O decime si la privatización masiva no fue una recomendación del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la Organización Mundial de Comercio, etc. Claro. Y fue un fracaso. Que podamos tener un acuerdo con el sector privado, nadie niega. Pero de que la privatización era la diosa del desarrollo de los pueblos, eso quedó muy atrás. Bueno, creo que esa es la miseria de Santiago Peña. ¿Entiendes? Su miseria, aparte de someterse a un patrón, ¿verdad? Su miseria es intelectual. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque él lo dice eso desde el punto de vista de una teoría justamente que se manejó hace 20 o 30 años ya con respecto al papel rector del Ministerio de Salud sin intervención en la red de prestaciones. ¿Ven? Y si es privatización eso, Entonces, yo te digo una cosa, entonces, ¿qué es lo que conocemos algo de salud podemos decir? Nosotros tenemos que encarar los dos extremos del enfoque. Por un lado es la salud. Parece un absurdo lo que te digo, pero la salud y la enfermedad son cosas distintas. La salud es el pleno estado de bienestar físico, psíquico y social de las personas y de una sociedad, ¿verdad? Y no solamente la ausencia de enfermedad. Así lo definió a la atención primaria de salud ya un congreso en Alma Ata hace muchos años de la Organización Mundial de la Salud. Y de ahí se desprende después con la experiencia inicial de países de primer mundo lo que son las unidades de salud familiar o la atención primaria de salud. ¿Por qué? Y ahí hay un error. La unidad de salud familiar no es un hospitalcito para los pobres. No es así. La unidad de salud familiar está encargada de conocer a 3.000 personas y tener la ficha geolocalizada de qué tiene aquí tu vecino, el que vive aquí enfrente, si es hipertenso, si es diabético, etcétera. Tener la posibilidad de darle seguimiento. Si es una anciana o un anciano o viven solos unos ancianos, tener la posibilidad de hacerle llegar la asistencia de salud a su lugar, etcétera, ¿verdad? Cuidar los niveles de alimentación, ver si los niños tienen peso adecuado a su edad, etcétera. Si no tienen el peso adecuado, entonces remitirlo a los pediatras para que evalúen qué está ocurriendo ahí, etcétera. Por eso es tan importante y tan lindo el tema de la atención primaria de salud y su espacio físico que se llama unidad de salud familiar. Y en el otro extremo, ¿qué tenés? De que se muere la gente. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué es lo que te llama? A los medios le llaman mucho, y a mí también como médico y como político me llaman mucho. Necesitamos cama de terapia intensiva porque tuvo un infarto o tuvo un derrame o ¿Dónde se puede ir a hacer un estudio de cateterismo cardíaco? ¿Por qué? Porque la gente se muere de enfermedades cardiovasculares, adultos, voy a hablar de adultos, de enfermedades cardiovasculares, de cáncer y de accidentes. Claro. Las 3 causas más frecuentes. Entonces, nosotros si queremos evitar que la gente muera más, entonces tenemos que encarar esas causas de esa mortalidad y todo el hilo de la asistencia hospitalaria, la red de hospitales debe funcionar con respecto a eso.
¿Cuáles son los criterios? Medicina de calidad, igual para todos, gratis. Gratis tiene que ser. Gratis tiene que ser la salud. La salud es un derecho humano fundamental. No puede ser porque vos tenés mucha plata y pones de todo. Puede tu localcito ser un poquito más feíto o más lindito si otro sector privado quiere darle un hotel, una hotelería más. No hay problema, puede hacerlo, ¿verdad? Pero vos tenés que tener la garantía de que aquí, en este hospital que tiene una pintura un poco más feíta, y allá enfrente de ese sanatorio que es todo chururú, entonces tu tratamiento va a ser el mejor del mundo. Materia ambiental, doctor, para cerrar un poco ya en tema propuestas, digamos, antes de pasar a un ping-pong rápido. ¿Cuál va a ser la postura o ya tienen algún delineamiento de propuestas en materia ambiental? Primero, respeto irrestricto a las leyes ambientales actuales. Hay muchas leyes muy buenas. Te juro que hay leyes muy buenas con respecto al tema medioambiental. No se respetan nomás. Y la autoridad de aplicación mira a otro lado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aquí hay que rescatar. Nosotros estamos ante unos peligros medioambientales. Viste que en la pandemia, por ejemplo, veíamos en las películas y veíamos así como algo extraordinario, o sea, como que nunca va a pasar. Y el otro día en mi familia estábamos ahí comiendo un asado y decíamos, bueno, ya vino una pandemia, ya hay guerra entre Rusia y no sé qué cuerno, etcétera, etcétera. A la pucha, y si este tema de los extraterrestres el día de mañana vienen y aterrizan, ¿qué vamos a hacer? Porque antes pues era película nomás, la pandemia también, ¿verdad? Claro. Y ahora, bueno. Es decir, nosotros estamos corriendo riesgos y creo que en primer lugar hay que combinar coerción y consenso. Un pensador italiano, ¿verdad?, decía: tiene que haber un equilibrio entre coerción y consenso. La sociedad democrática perfecta es aquella donde la única herramienta de coerción es la ley. Pero después, cuanto más consenso haya, menos coerción habrá. Cuanto menos consenso haya, mayor coerción. Y viceversa. Y así sucesivamente. Si nosotros conseguimos un consenso, yo te digo una cosa, a la gente que está expuesta hoy a pesticidas, por ejemplo, aquí por ejemplo no hay un estudio focalizado en qué áreas geográficas tienen más cáncer. ¿Entendés? Entonces le estamos penalizando por ganar unos millones de dólares más, que todos quisiéramos ganar millones de dólares, pero a ver, ellos mismos le están penalizando a sus hijos, a su descendencia. Entonces, por un lado es conciencia, consenso, y por otro lado es coerción. Vamos a ejercer la coerción desde el Estado que sea necesaria para recuperar ese medio ambiente saludable que todos recordamos todavía, porque nos lo perdimos hace mucho tiempo. Entonces, recordamos todavía, yo vivo cerca de la terminal de ómnibus, y yo hasta ahora recuerdo que cuando niño me iba, y era un bosque, para mí era selva, era un yuyal, seguramente, sí. Para mí era ahí el arroyo que pasa ahí al costado de la comisaría 12, no me acuerdo, no me acuerdo el número de la comisaría que está más allá, ¿verdad? Ese arroyo era un arroyo cristalino, hasta peces había en ese arroyo, una cosa hermosa. Entonces, recuerdo, pero vívidamente recuerdo todo eso. No son muchos años, estamos hablando de 20, 30 años, y todos recordamos lo bueno. Se puede recuperar, claro que se puede recuperar, y también hay que ayudar, porque hay cosas que para la recuperación no tenemos que penalizar la productividad de algo. Entonces, y en ese caso el Estado tiene que colaborar. Ahí el gasto y la inversión económica en esos rubros debe hacerse. Quiero hacer un ping-pong rápido contigo, doctor. Equipo de fútbol. Guaraní. ¿De Guaraní, no? Sí. Ídolo del fútbol local. Salvador, el gran mariscal. Ídolo del fútbol internacional o mundial. Messi.
Messi. Autor, tu autor favorito. Increíblemente, un tipo muy conservador políticamente, Vargas Llosa. Es muy bueno escribiendo. Muy bueno. Libro favorito. Mi libro favorito, ¿cuál podría ser? Algo que me defina como libro favorito. Híjole, mi libro favorito. Bueno, tengo dos cuestiones, dos libros que me parecen, no sé si favorito, lo que lo estoy leyendo ahora. Un escritor conservador, pero que es fantástico porque me interpela, ¿entendés? Es Pinker. Él escribe un libro que se llama En defensa de la razón, la ciencia y el humanismo. Y es fantástico el libro porque, sí, él a veces da, lógico, es canadiense, es vamos a decir, pero él hace un análisis, por ejemplo, en este tema de la salud. Y así, eso que están los apocalípticos, dice él. Entonces dice, perfecto, los que pintan que este mundo se está derrumbando y que hay una conspiración mundial para no sé qué cuerno, etcétera, dice el tipo, agarra y dice, fíjate, agarra y dice, la salud, dice. En 1900, la expectativa, el promedio de vida era 56 años. Hoy el promedio de vida en países desarrollados es 81 y en países subdesarrollados 75. Claro. ¿Por qué vive más la gente si la salud fue tan mala en todo este tiempo? Hijo de puta, debo decir, y te da rabia, ¿verdad? pero es interesante, ¿verdad? Vale ¿verdad? O sea, yo soy un lector muy ecléctico, muy... de la política local histórica o contemporánea, un referente de la política local. Fernando Lugo. De la política extranjera o mundial. De la política extranjera mundial, una persona a quien le respeto mucho por el grado de humanidad que me transmite siempre, Pepe Mujica. Te voy a dar algunos nombres, doctor, y te voy a pedir que me des la primera palabra o frase que se te venga a la cabeza, ¿verdad? Fernando Lugo. Un gran legado para este país. Horacio Cartes. Lo que no debe ser y lo que debemos superar. Nicanor Duarte Frutos. Es pasado de una tradición que ya tiene que terminar de irse. Efraín Alegre. No es capaz de hacer acuerdos inteligentes que hayan permitido que él sea el referente central de la oposición paraguaya. Euclides Acevedo. Una persona que tiene muy en claro una visión política que es el pacto que debe existir entre la sociedad y el Estado. Soledad Núñez. Una persona agradable. Desiree Masi. Brillante, polemista de primer nivel y mi gran amiga. Hugo Velázquez. Lo están por llevar. Santiago Peña. Un empleado sin honestidad intelectual. Paco Valedesma. Una persona que tiene mucho peso en sectores rurales. Lo aprecio, pero me disgusta las actitudes políticas que a veces tiene. Fidel Zavala. Una persona conservadora y que no tiene una visión de construcción de la sociedad en su conjunto. Me quedé con eso de que lo están a punto de llevar, doctora. ¿Vos crees que Horacio Cartes y Hugo Velázquez pueden ser realmente llevados ante la justicia de Estados Unidos? Sí, yo creo que sí. Por último, y no quiero dejar, hablabas del tema... Pero no tengo mucha expectativa de eso, aunque se los lleve. Yo lo que digo es la justicia paraguaya debiera hacer lo suyo. Todo, claro. O sea, es una vergüenza el grado de
Yo respeto mucho a los países. Yo le dije al subsecretario de Estado, así de frente le dije. Él me invitó y yo hablamos del tema de corrupción y todo eso, pero después su primera pregunta fue sobre Taiwán. Entonces yo le dije, escúcheme una cosa, le dije, yo entiendo su pregunta, le dije, pero yo le voy a decir algo. Ustedes trabajan mucho por sus intereses, lo cual yo respeto mucho. Lo que quiero es que reconozca que nosotros también tenemos nuestros intereses. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Taiwán y Estados Unidos nos pueden ofrecer el mercado que nos ofrece China continental? Si nos pueden ofrecer eso, no tengo problema de seguir la relación con ellos. De hecho, hay sectores productivos que están reclamando que Uruguay está teniendo primacía en materia de mercados en Taiwán antes que de producción nuestra, ¿verdad? Quiero cerrar más, doctor, porque es algo que hablabas vos y que de hecho a nosotros nos tocó conocer con el equipo en Caracú, en nuestro programa de investigaciones, el tema de la realidad de los productores campesinos que se ven obligados por falta de oportunidades o por la violencia al cultivo de la marihuana. De hecho, hay un grupo que está haciendo un trabajo muy interesante. Hicieron una colecta pública hace poco, una cosecha pública en Agüerito. Es momento que nos sentemos a hablar de la despenalización de la marihuana y pensando quizá en un mercado productivo también a partir de ahí, y también de pensar un poco el enfoque en la lucha contra el narcotráfico. 100%. 100% hay que legalizar el tema de la marihuana. Las posibilidades sanitarias, las posibilidades productivas, rentas, etcétera, que te puede permitir el mercado del cannabis yo creo que es un rubro de futuro para la pequeña agricultura familiar campesina. Solo un pequeño agregado. Tenemos que industrializarlo, porque si no va a ser un commodity más que con el correr del tiempo va a depender de los precios internacionales. Entonces, eso categóricamente, yo creo que debe ser legalizado eso. De hecho, hay un trabajo que hizo esta gente, Cabezudo y todos los demás hicieron con las asociaciones estudiantes, se hicieron audiencias públicas y finalmente Hugo Richard lideró de nuestro equipo un poco la presentación del proyecto de ley. Fue presentado ya el proyecto de ley que creo que en este periodo tendrá que tratarse. ¿Se le puede ganar al Partido Colorado el 30 de abril? Se le puede ganar, estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso, pero con una diferencia. Se le puede ganar al Partido Colorado, pero no van a perder los colorados. Ese tiene que ser el concepto. Y los liberales tienen que ganar sin derrotarle a los colorados. Yo siempre digo algo, anipe bueno titi lambet pende pañuelo, putado la pende pañuelo joven. Anipe bueno titi. Porque si vamos a referenciar las políticas agrarias originarias del Partido Colorado o las políticas libertarias de libertad del Partido Liberal, hacemos la conjunción con un reclamo de igualdad y de justicia social para el país de nosotros los progresistas y los socialistas. Creo que podemos construir un país mucho mejor del que hoy tenemos. Gracias, doctor. A vos, muchas gracias, Che. Excelente, gracias por la invitación. Jorge Querey, en esta edición de Sin Filtro. Nos encontramos en cualquier momento.